Módulo 10. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Artropatías reactivas. Espondiloartropatías. Enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, agosto 2020. Contenido. Concepto. Síndrome de Reiter. Diagnóstico. Manifestaciones extraarticulares. Evolución y pronóstico. Microorganismos patógenos relacionados con las artritis reactivas. Cuadro clínico. SIDA y artritis reactivas. Artritis psoriásicas. Variantes. Definición. La artritis reactiva es una artritis séptica que aparece después de una infección extraarticular, sobre todo en el tubo digestivo o la vía genitourinaria. En la primera, los microorganismos patógenos clave son Salmonella typhimurium, Yersinia enterocolitica, Shigella flexneri y Campylobacter jejuni. En la segunda, la causa más frecuente es Chlamydia trachomatis. Epidemiología. No se han definido bien la verdadera incidencia y prevalencia de la artritis reactiva. En epidemias de Salmonella o Yersinia, se calcula que la artritis reactiva aparece en el 2 al 7% de los sujetos infectados, pero en hasta el 20% de los sujetos infectados que expresan el B27. En tales estudios epidémicos, el B27 confiere riesgo no solo para el inicio de la artritis, sino también para la afectación axial y la cronicidad. Las variantes génicas en el receptor 2 de tipo TOL se asocian a la artritis reactiva aguda, lo que implica el papel central de la inmunidad innata del huésped en la artritis reactiva. La variabilidad en la frecuencia de artritis reactiva está determinada por la heterogeneidad de las cohortes publicadas, lo que introduce variables de confusión de diferentes fondos génicos en la población y diferentes especies de microorganismos patógenos. Incluso en el marco de un brote epidémico en una sola fuente, el inóculo varía ampliamente entre los sujetos expuestos y el trasfondo génico de la población en riesgo. Por ejemplo, la prevalencia de B27 puede diferir mucho entre diferentes estudios. La certeza sobre el caso y el riesgo relativo son incluso más difíciles de determinar en la artritis reactiva posterior a clamidia. Los adultos jóvenes de Estados Unidos tienen una prevalencia alta de estado de portador asintomático de clamidia en la vía genitourinaria y puede ser difícil establecer un nexo causal entre clamidia y la sinovitis. No obstante, la artritis reactiva tras clamidia es la que más se ha estudiado. Biopatología. Aunque los estudios de inmunofluorescencia han identificado antígenos bacterianos en las articulaciones de los pacientes con artritis reactiva tras infecciones digestivas y genitourinarias, es sobre todo en la artritis reactiva posterior a clamidia donde resultan positivos los estudios de la reacción en cadena de la polimerasa, lo que indica que clamidia viable puede persistir en las articulaciones de tales pacientes, aunque en un estado de alteración metabólica. De forma característica, el inicio de la artritis ocurre de 1 a 3 semanas después de la infección digestiva o genitourinarias, pero los detalles temporales son a menudo difíciles de definir con precisión. Aunque la definición de artritis séptica tras una infección extraarticular puede incluir un espectro amplio de microorganismos patógenos, por ejemplo, Chlamydia pneumoniae, zonas de infección, por ejemplo, faringitis streptocócica, y tipos de infecciones, por ejemplo, infecciones por giardia del tubo digestivo, estos escenarios clínicos no se han incluido generalmente en la categoría de la artritis reactiva. Carecen de otras manifestaciones clínicas asociadas del grupo de espondiloartritis y de la asociación al B27. Diagnóstico. El patrón de afectación articular en la artritis reactiva es el de una oligoartritis asimétrica con predilección por la extremidad inferior, un patrón compartido por la mayoría de los síndromes de espondiloartritis. La entesitis puede presentarse como una tendinitis de Aquiles o una fascitis plantar. También puede verse una dactilitis, que aparece como un dedo en salchicha. La dactilitis es el resultado neto de los cambios inflamatorios que afectan a la cápsula articular, las entesis, las estructuras periarticulares y el hueso perióstico. La sacroilitis puede verse en la fase aguda, pero los cambios radiográficos suelen verse en pacientes con una evolución más crónica.
Cuando la artritis reactiva se acompaña de ciertas manifestaciones extraarticulares como la uretritis, la conjuntivitis o las lesiones mucocutáneas, se ha aplicado habitualmente el término síndrome de Reiter, pero este término ya no se emplea para uso común. La uretritis puede manifestarse con disuria o secreción y el exantema como una balanitis circinada, que aparece como vesículas o úlceras superficiales en el glande del pene. También pueden verse úlceras linguales u orales indoloras. El hecho de que la cervicitis pueda ser menos sintomática podría ser parcialmente responsable de su menor diagnóstico en mujeres. La manifestación cutánea clásica de la artritis reactiva es la queratodermia blenorrágica, una erupción papulo-escamosa indolora en las palmas o las plantas. En ocasiones puede verse una distrofia ungueal con punteado y onicólisis o queratosis subungueal. La conjuntivitis puede ser bilateral y dolorosa. En contraste, la uveitis anterior aguda, que también puede verse en este marco, suele ser menos dolorosa y unilateral. Pueden observarse cambios radiográficos de la artritis reactiva en las articulaciones periféricas afectadas, con signos tempranos que consisten en la inflamación de tejidos blandos y osteopenia yuxtaarticular. En las articulaciones periféricas pueden surgir zonas de periostitis y deformación de hueso nuevo. Cuando se ven cambios en las articulaciones sacroiliacas, suelen ser asimétricos, en contraste con el patrón simétrico de la espondilitis anquilosante. En la fase crónica pueden surgir sindesmófitos, pero se describen como formaciones voluminosas, no marginales y a menudo asimétricas, que difieren de los sindesmófitos clásicos de la espondilitis anquilosante. La frecuencia con la que evoluciona la espondilitis anquilosante a una espondilitis anquilosante auténtica no se ha determinado definitivamente. Síndrome de Reiter, artritis reactiva. El síndrome de Reiter es una espondiloartropatía caracterizada por la inflamación estéril de la membrana sinovial, fascia y tendones, que tiene como factor desencadenante, infecciones en otras localizaciones de origen gastrointestinal o genitourinarias. En el Cuarta International Workshop on Reactive Arthritis, en un intento por estandarizar los criterios diagnósticos, se acordó que este término debería aplicarse solo a los pacientes con artritis postinfecciosa que cumpliesen los criterios de espondiloartropatía seronegativa, pacientes con factor reumatoide negativo. Esta clasificación permitió excluir otras artritis postinfecciosas, como la fiebre reumática o la enfermedad de Lyme. La falta de uniformidad de los criterios diagnósticos, así como la definición de la propia enfermedad en sí, dificulta en gran medida el registro epidemiológico. Se definen dos tipos diferentes de síndrome de Reiter: el epidémico o postdisentérico y el endémico adquirido por transmisión sexual. Epidemiología y fisiopatología. La incidencia a nivel mundial es variable, oscilando entre 30 a 200 casos por 100.000 personas. Esta disparidad estadística se debe en parte a los diferentes substratos genéticos entre las poblaciones estudiadas, con una prevalencia documentada para el grupo mayor de histocompatibilidad antígeno leucocítico humano B273. En relación con la edad, el pico de incidencia se sitúa en la tercera década de la vida. También hay casos descritos en la infancia, o en la tercera edad, sobre todo secundarios a artritis reactiva postdisentérica. En los casos de artritis reumática secundarios a episodios de infecciones entéricas, se manifiesta con la misma frecuencia en individuos del sexo masculino y femenino. En los provocados por infecciones venéreas, la incidencia en hombres es 20 veces superior. Se describen que los casos de síndrome adquirido por transmisión sexual, causados por Chlamydia trachomatis, se puede corresponder con alteraciones innatas de la inmunidad humoral, en individuos del sexo masculino. Otros autores discrepan y atribuyen este alto porcentaje a la elevada tasa de infecciones asintomáticas en la población femenina, superior al 60% en diferentes series, lo que hace que este tipo de artritis se clasifiquen como seronegativas. Las especies de bacterias asociadas a este tipo de síndrome son Chlamydia, Salmonella, Shigella, Campylobacter y Yersinia. El índice de pacientes infectados con este tipo de bacterias artritogénicas que desarrollan posteriormente artritis reactiva es del 1 al 4%, 1% en pacientes con infección aguda por Chlamydia trachomatis. También se conoce que el riesgo aumenta hasta el 20% en los individuos con antígeno leucocítico humano B27 positivo.
Por otro lado, se sabe que para el 70 al 90% de los pacientes con artritis reumática, este marcador es positivo, y su prevalencia en la población es del 10%. Todavía no se ha demostrado la importancia de la determinación sistemática del antígeno leucocítico humano B27. A pesar de que las manifestaciones clínicas de la artritis reactiva endémica y epidémica son semejantes, hay diferencias en la fisiopatología de las dos entidades. El origen de la artritis reactiva radica en diversos factores infecciosos e inmunológicos que interaccionan entre ellos. Se piensa que la presencia de las bacterias y sus productos en las articulaciones, y la respuesta inmunológica local provocada por estos, puedan jugar un papel crucial en la patogenia de la artritis reactiva. Estas hipótesis se sustentan en diversos estudios, en los cuales se consiguió aislar el ADN de estos agentes en el tejido sinovial de los pacientes con artritis reactiva. En algunos casos de artritis reactiva secundaria a infección por clamidia, se pudo aislar en el tejido sinovial, las propias bacterias, aunque de una forma anómala. Debido a la asociación entre el síndrome y antígeno leucocítico humano B27, se describió la posible reacción cruzada entre los anticuerpos que se desarrollan contra la infección original y el antígeno leucocítico humano B27. Sin embargo, hay otros estudios que muestran que este mimetismo molecular no es exclusivo de las bacterias que pueden causar artritis reactiva. Este síndrome se ha descrito en el 11% de los pacientes con VIH, lo que no demuestra que las células T helper tengan un papel importante en la patogenia. Por otra parte, el virus puede generar la artritis o aumentar la susceptibilidad para la infección por bacterias artritogénicas. En otros estudios se encontraron incidencias inferiores al 1% de predominancia de la artritis reactiva en estos pacientes. Manifestaciones clínicas. Los cuadros clínicos asociados al síndrome de Reiter son variables en gravedad y tiempo de duración. Esta diversidad en las formas de presentación, dificulta el diagnóstico de la enfermedad y el establecer unos criterios para la misma. La sintomatología se inicia aproximadamente 4 semanas después del episodio infeccioso, pudiendo surgir hasta varios meses después. Estos pueden ser poco valorados por los pacientes, ya que su forma de presentación se manifiesta en forma de diarreas autolimitadas o infecciones asintomáticas por Chlamydia trachomatis. Por otro lado, los síntomas no se manifiestan a la vez, pudiendo presentarse con años de intervalo. La sintomatología es variopinta y no se limita a la clásica tríada artritis, uretritis, conjuntivitis. Los síntomas agudos y crónicos incluyen manifestaciones articulares, tendinosas, mucocutáneas, oculares y a veces viscerales. Pueden haber sintomatología sistémica, como malestar general, en la fase aguda de la enfermedad. Tabla 1. Principales bacterias implicadas en el síndrome de Reiter. Tabla 2. Manifestaciones clínicas asociadas al síndrome de Reiter. Figura 265, 5. Queratodermia blenorrágica del pie en la artritis reactiva. Figura 265, 6. Sacroilitis asimétrica en la parte bilateral en la artritis reactiva. Hay erosiones, pseudoensanchamiento y esclerosis ileal. Figura 265, 7. Punteado ungueal en la psoriasis. Los puntos son más discretos y regulares en comparación con los puntos que afectan a la placa ungueal en la dermatitis. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial más importante de estas artropatías reactivas es la artritis séptica. Tanto Yersinia como Salmonella pueden causar una artritis séptica, de forma que un cultivo adecuado del líquido sinovial debe preceder al diagnóstico de artritis reactiva siempre que sea posible. La evolución de la artritis reactiva es variable, y disponemos de pocos marcadores pronósticos para predecir la evolución en un caso individual. La mayoría de los pacientes tiene episodios iniciales que duran 2 a 3 meses, pero la sinovitis puede persistir un año o más. En un seguimiento de 5 años de una cohorte tras artritis reactiva por un brote único de Salmonella, el 20% de los pacientes tenía una enfermedad articular inflamatoria, y se observó algún grado de incapacidad funcional en el 30% de los pacientes 5 años después del inicio de la enfermedad.
Artritis reactiva y virus de la inmunodeficiencia humana. Puede verse una forma muy intensa de espondiloartritis en pacientes infectados por el VIH. No hay una mayor frecuencia de artritis reactiva en los pacientes con el VIH, pero el VIH puede alterar el curso de estas artropatías, con una tendencia a una afectación articular más grave y refractaria. La afectación cutánea y articular grave puede verse en pacientes en los que aparece una artritis psoriásica en el marco de una infección por el VIH. La mayoría de los pacientes estadounidenses con artritis reactiva y VIH expresa el B27, pero estudios en pacientes africanos comparables han encontrado una fracción considerable sin el B27 en estos pacientes. La artritis en estos pacientes se encuadra en dos patrones clínicos. 1. Una poliartritis aditiva y asimétrica, o 2. Una oligoartritis intermitente que afecta con más frecuencia las extremidades inferiores. En tales pacientes pueden observarse entesitis, fascitis, conjuntivitis y uretritis. Puede aparecer una sacroilitis, aunque no es frecuente que se formen muchos sindesmófitos vertebrales. Artritis psoriásica. Epidemiología. La artritis psoriásica aparece en el 5 al 7% de los pacientes con psoriasis. Aunque la mayoría de los casos surge en pacientes con una enfermedad cutánea establecida, algunos pacientes, en particular los niños, tienen una artritis que antecede a la aparición de las lesiones cutáneas. Aunque la extensión de la psoriasis cutánea se correlaciona poco con la aparición de la artritis, el riesgo de artritis psoriásica aumenta con el antecedente familiar de espondiloartritis. La edad de inicio puede ir de los 30 a los 55 años, con la misma predilección por artritis psoriásica en mujeres y hombres. La espondilitis psoriásica tiene un ligero predominio masculino. Dos estudios prospectivos que incluyeron un elevado número de pacientes indican que la obesidad es un factor de riesgo relevante de artritis psoriásica. Biopatología. Las asociaciones génicas en la artritis psoriásica son complejas. La propia psoriasis se asocia a diferentes locus antígeno leucocítico humano. Se han descrito algunos alelos B, pero el elemento dominante es la CW6. El LAB39 y el antígeno leucocítico humano B27 se han asociado a la sacroilitis y a la afectación axial. No se ha encontrado ninguna causa de la artritis psoriásica, aunque algunos investigadores han propuesto que el proceso morboso representa la artritis reactiva en respuesta a bacterias cutáneas. La anatomía patológica de la sinovitis de la artritis psoriásica es comparable a la de otras formas de espondiloartritis, y la falta de la producción local de inmunoglobulinas y de factor reumatoide diferencia esta enfermedad de la artritis reumática. Hay posibilidad de una osteólisis intensa, una anquilosis fibrosa y la formación de hueso nuevo heterotópico en la artritis psoriásica. Como se mencionó antes, la coexistencia de VIH y artritis psoriásica parece sentar las bases para una evolución grave de la destrucción articular en algunos pacientes. Diagnóstico. La artritis psoriásica tiene manifestaciones y evolución variables, pero se han identificado varios patrones clínicos en cohortes de pacientes vigiladas de forma prospectiva. Los subgrupos clínicos no son mutuamente excluyentes, ni estáticos en el tiempo. La forma más frecuente, que afecta del 30 al 50% de los pacientes, es una oligoartritis asimétrica que puede afectar a las articulaciones grandes y pequeñas. Puede verse una dactilitis, en forma de dedos en salchicha, en los dedos de las manos y de los pies, que en realidad representa una entesitis. En el segundo subgrupo hay una afectación selectiva de las articulaciones interfalángicas distales, que se ve en el 10 al 15% de los pacientes. Estos cambios se asocian con fuerza a la distrofia ungueal, que se manifiesta con onicólisis, queratosis subungueal, punteado y tinción en forma de gota. El tercer subgrupo, 15 al 30% de los pacientes, tiene una poliartritis simétrica que se parece a la de la artritis reumática en muchas formas, excepto en la falta de nódulos reumatoides y factor reumatoide. La cuarta variante clínica es la espondilitis psoriásica, que aparece en el 20% de los pacientes. El 50% de ellos expresa el B27. Finalmente, la artritis mutilante, 5% de los pacientes, es una artritis erosiva destructiva que afecta a las articulaciones grandes y pequeñas y puede asociarse a deformidades acentuadas e incapacidad significativa.
Los cambios radiográficos en la artritis psoriásica son la inflamación de los tejidos blandos, en particular en el caso de la dactilitis, las erosiones y la periostitis. La afectación axial puede llevar a la aparición de una sacroilitis asimétrica con sindesmófitos que son voluminosos, asimétricos y no marginales. La deformidad clásica en bolígrafo en su funda puede verse en pacientes con una enfermedad de las articulaciones interfalángicas distales o la artritis mutilante. La croosteólisis se observa en una minoría de los pacientes y refleja un proceso erosivo intenso. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico de la artritis psoriásica depende de la observación de cambios cutáneos o ungueales típicos asociados a una de las variantes articulares descritas antes. El diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas puede incluir la dermatitis seborreica, el eczema disidrótico, las infecciones micóticas, la queratodermia blenorrágica y la pustulosis palmoplantar. Tratamiento. Los pacientes suelen recibir un tratamiento intensivo para la psoriasis. La legada de los fármacos biológicos ha tenido una repercusión importante en el tratamiento de la artritis psoriásica. Los fármacos frente al factor de necrosis tumoral se han estudiado de forma más extensa, se ha observado la eficacia de infliximab, etanercept, adalimumab y golimumab. En un estudio aleatorizado comparativo con placebo de fase 3, el tratamiento de la artritis psoriásica con golimumab subcutáneo, 50 a 100 mg cada 4 semanas, inhibió el avance del daño estructural y mantuvo la eficacia clínica continua y la seguridad a lo largo de un año. En un estudio de pacientes con artritis psoriásica, ustekinumab, un anticuerpo monoclonal frente a la interleucina 12-23, bietolrado, redujo la extensión y la gravedad de la psoriasis, y fue inocuo. El brodalumab, un anticuerpo monoclonal humano antireceptor eta interleucina, mejoró significativamente la tasa de respuesta en los pacientes con artritis psoriásica en un estudio aleatorizado doble ciego comparativo con placebo de fase 2. La European Language Hygiene Rheumatism publicó en 2012 unas recomendaciones para el tratamiento de la artritis psoriásica con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad y sintomáticos, sistémicos y locales, no tópicos. Se recomendaron anti-inflamatorios no esteroideos para los signos y síntomas osteoarticulares, fármacos modificadores de la enfermedad, como metatrexato, sulfasalicina o flunamida, en los pacientes con articulaciones inflamadas, daño estructural en presencia de inflamación o manifestaciones extraarticulares clínicamente relevantes, y fármacos anti-factor de necrosis tumoral. En los pacientes con ensitis activa y o dactilitis y respuesta insuficiente a otros fármacos. Los pacientes deben cambiar a otro fármaco anti-factor de necrosis tumoral. Si el primero no es efectivo.